Sí, buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ya voy a compartir. Me informan también si se ve la ponencia para poder empezar. se ve, pero todavía no está en modo presentación. Ahí sí, ¿verdad? Está en modo abreviado, falta modo presentación. Después si le da clic, Sigue sin presentar porque ya estoy en la... dele avance, de repente ya va. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar. Como me han presentado, mi nombre es Lorena Luján, soy médico geriatra. Trabajo en el área de hospital en casa en Padomi. Y me han mencionado el tema para poder compartir con ustedes acerca del manejo de náuseas y vómitos en cuidados paliativos, enfatizando un poco la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, primero debemos saber qué es lo que entendemos por atención paliativa, ya que es un concepto muy importante a tener en cuenta y presente durante todo el tiempo de enfermedad del paciente, en el cual nosotros nos vamos a centrar en el cuidado activo y total del paciente, en aquel paciente que ya tiene una enfermedad crónica avanzada, irrecuperable, que podría ser oncológica como no oncológica, en donde nuestro objetivo principal es el control y alivio de síntomas, tanto físico, psíquico, social, espiritual, tanto del mismo paciente como el de la familia. Entonces, entendiendo el concepto de lo que implica la atención paliativa, existen criterios de terminalidad para distintas enfermedades crónicas avanzadas, incluyendo el cáncer, como se menciona o se ve en la diapositiva. También hay criterios para la insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, para la misma demencia, que es muy frecuente dentro del grupo etario que yo veo. Las enfermedades neurodegenerativas tampoco no son exentas, pero el día de hoy vamos a tocar sobre lo que es enfermedad renal crónica avanzada, en los cuales dentro de los criterios de terminalidad para esta enfermedad nosotros abordamos o nos enfocamos en algunos síntomas o clínicas o algo que vaya a presentar el paciente dentro de lo descrito en la diapositiva, como una situación terminal en paciente de enfermedad renal crónica avanzada y que no vaya a diálisis, que tenga manifestaciones clínicas de uremia como náuseas, vómitos, prurito, confusión, que tenga el paciente una diuresis menos de 400 cc en el día, en 24 horas, una hipercalemia, se menciona más de 7, una pericarditis urémica, síndrome hepatorrenal y una sobrecarga de fluidos intratable. En la gráfica que se ve en la Creo que sí, no, diapositiva, no se ve la diapositiva, no sé si puede pasarlas manualmente, puede dar de nuevo abajo, porque a no, ver, no, no se no, ve. no se ve. La primera sí Ahora se sí, veía. sí, sí, ahora Lo que se ve pasa la es que primera. ahorita he salido y ya no estoy en modo de presentación. Ahí se ve. Se ve en modo simple. Si le da arriba a hacer una copia acá, a hacer copia del documento, dele clic para cerrar ese aviso y de repente ahora sí puede. Lo cierro. Ciérrelo. Ya, Ya, a ver. y ahora vuelve a dar. Y A ver, vamos a esperar un minuto, a veces hay un lagueo. No, no, no sale como presentación. En todo caso, en la parte de la pantalla de aquí, encima de la diapositiva, en el lado derecho hay una flecha, dele arriba para que se amplíe la presentación. Acá. Más arriba a la derecha, en diagonal derecha, más abajito a la derecha. Ahí hay una flecha a la derecha. Arriba. A ese clic, a esa flechita dele. No, la que pasa. esta, Esa, sí. Ya, y se ve un poquito más y avanzaremos así. ya, ok. Les mencionaba que en esta gráfica es bastante didáctica porque nos orienta acerca de los caminos que va a tener el paciente con enfermedad renal crónica. En la que está en la parte de arriba, en las cuales se ve los círculos, vendría a ser el paciente que entra en una
terapia sustitutiva renal, que vendría a ser lo que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante. El otro camino que tiene el paciente con enfermedad renal crónica es aquel que va a optar por un manejo conservador, lo cual va a conllevar a una uremia terminal y va a terminar en situación de últimos días. Dentro de lo que vendría a ser la terapia sustitutoria, va a haber un momento en el cual va a haber un cese de esta terapia y también va a haber encaminado a una situación terminal o situación de últimos días. En todo este trayecto en el cual el paciente se ve inmerso, aquí es cuando entra a tallar la atención de los cuidados paliativos para poder brindar lo que ya se ha descrito previamente. Ahora, teniendo este concepto tanto de atención paliativa, de criterios de terminalidad, vamos a enfocarnos netamente sobre el tema en sí, que es las náuseas y los vómitos, entendiendo que las náuseas vendría a ser una sensación o percepción de la persona de forma desagradable, que muchas veces puede ir acompañado, precedida antes del vómito, mientras que el vómito vendría a ser la expulsión de forma brusca, violenta, de contenido gástrico a través de la boca por una contracción mantenida y desagradable, mantenida y forzada de la musculatura abdominal y tanto del diafragma. Estos dos síntomas muchas veces se van acompañados de otros síntomas vegetativos como sudoración, hipotensión, salivación excesiva y a la vez lo catalogamos como una complicación frecuente dentro de lo que vendrían a ser las enfermedades crónicas avanzadas, oncológicas o no oncológicas. Para entender esto, tendremos que irnos a un poco de la fisiopatología, de cómo se desencadena o cuáles son los centros motivadores o detonantes para que terminemos en el vómito. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar a nivel central y a nivel periférico 4 zonas. Uno vendría a ser la zona gatillo o quimiorreceptora, que vendría a ser dentro de la gráfica el punto azul, o también llamada zona postrena. La segunda zona implicada vendría a ser el sistema vestibular, en el cual está relacionado más con el movimiento y no tanto con una ingesta, al igual que la zona gatillo. La tercera zona vendría a ser la zona de la corteza cerebral. La cuarta zona y última vendría a ser lo que estaría referido netamente al sistema gástrico, gastrointestinal, biliar, peritoneal y visceral. Ahora, mencionemos la zona gatillo quimiorreceptora. Es una zona bastante exquisita y principal dentro de lo que vendría a ser el desencadenante del vómito. Esta zona se encuentra a nivel de la base del cuarto ventrículo y en esta se encuentran los receptores de dopamina y serotonina. Esta zona está íntimamente relacionada tanto con la llegada a nivel de la circulación, del tema vascular y también del líquido cefalorraquídeo. Y es por eso que se ve implicado o tiene un desarrollo directo con medicamentos que podrían ser tanto opioides como antibióticos o antidepresivos, como toxinas mismas. Dentro de lo que es la enfermedad renal crónica hablamos también de una elevación de la urea en los pacientes también con alteraciones metabólicas que entren en acidosis y pacientes que reciban un tratamiento ya netamente orientado a oncológico como la radioterapia. Entonces, esta vendría a ser la zona detonante para que se desarrolle el vómito. Tenemos también otra zona que es vestibular, que a diferencia de la anterior, tiene receptores muscarínicos y de histamina. Esta no tiene una relación directa con ninguna ingesta de alimento y tiene más bien una relación directa con el movimiento, el que va a desencadenar este síntoma del vómito. La otra zona descrita es la gastrointestinal o peritoneal visceral. Esta sí tiene, como menciona su nombre, y nos relaciona mucho el tema de la ingesta gástrica y tendría una relación directa con zonas de obstrucción, de ocupación, que podría estar desarrollado por un mismo tumor, secundaria a un tratamiento, dentro de los cuales se describen también los quimioterápicos, también parte de lo que es la radioterapia. Si hablamos netamente de un tumor, podemos estar hablando también de una oclusión intestinal y en la cual vamos a
tener como manifestación una extensión abdominal o una irritación visceral o peritoneal. Y dentro de lo que es la corteza cerebral para el relacionado con aquellas personas que hayan recibido previamente quimioterapia o radioterapia, en la cual la corteza cerebral lo que va a desarrollar es como un condicionamiento clásico que se denomina de este modo, en los cuales vendría a ser como una memoria, en la cual se activa y terminan desarrollando el síntoma del vómito en pacientes también que cursan con ansiedad y estrés. Y también se ha colocado aquí en la diapositiva presión social dentro de lo que vendría a ser la presión familiar, dentro de lo que vendría a ser la ingesta de alimentos, porque en muchos pacientes se les presiona para el tema alimenticio, ¿no? Entonces también podría ser un detonante para el tema del vómito. Ahora, dentro de las causas tenemos que pueden ser, como ya se ha mencionado, debidas al tratamiento o a la propia enfermedad subyacente. Algo importante, pero no menos algo relevante, es el tratamiento que tenemos con el uso de los opioides, que se desarrolla este síntoma en aproximadamente un 70% de las personas, pero lo bueno es que cesa alrededor de las 72 horas, a lo mucho puede durar hasta entre 5 o 7 días, mientras que hay un tema de adaptación del mismo medicamento al organismo. Dentro del tratamiento también oncológico que pueda recibir el paciente de la radioterapia o quimioterapia que ya se ha mencionado, y dentro de las propias enfermedades subyacentes tenemos alteraciones a nivel de lo que son metabólicas, que podríamos mencionar elevación de la urea, cuando ya hay una alteración de falla renal muy severa, alteración a nivel del sistema nervioso, cuando hablamos ya de metástasis a nivel cerebral, cuando hablamos también de metástasis a nivel ósea, se va a desarrollar el tema de muchas veces el calcio elevado. Cuando hablamos de tumores que ya obstruyen a nivel digestivo, hablamos de obstrucciones intestinales, causas vestibulares o también por la misma inducción de fármacos por la motilidad. En esta diapositiva podemos ver que dentro del uso de los opioides, que es la morfina que va a causar en muchas personas hasta un 70% náuseas y vómitos, lo he mencionado acá porque es muy utilizado este fármaco, pero y tenemos que tener a la vez en cuenta que es muy probable que dentro de sus efectos adversos vaya a desarrollar los vómitos, para lo cual el paciente y la familia debe estar preparado. Entonces, los desencadenantes del vómito a través de este fármaco vendrían a estar dados por una estimulación directa a nivel de la zona gatillo de los quimioreceptores que he mencionado, a través de los receptores dopaminérgicos, también porque retrasa el vaciamiento gástrico, produce cierto estreñimiento en las personas que también causa de náuseas y vómitos, a una alteración vestibular que también está descrita y el aumento de la presión intracraneal. He mencionado en la diapositiva anterior que se va a desarrollar una tolerancia a este efecto nauseoso con este fármaco. Aproximadamente dura entre 5 a máximo una semana. Pero si vemos que en el paciente no hay un control adecuado de las náuseas y los vómitos, a pesar de esa tolerancia y a pesar de haber iniciado también antieméticos, que posteriormente lo voy a mencionar, se tiene que pensar en rotar el opioide o el analgésico que se esté utilizando. En la diapositiva también he puesto o lo he mencionado el uso del tramadol, porque también es frecuente el uso de este opioide débil antes del inicio de la morfina, pero sabemos las limitaciones dentro de los pacientes renales, que como menciona la literatura no debería pasar de más de 200 miligramos en 24 horas o siendo con mucha ligereza hasta 300 en 24 horas. También tiene como síntoma adverso las náuseas y los vómitos, pero cabe mencionar que dentro del opioide que nosotros podemos contar y en salud también contamos es con el parche de la buprenorfina, que sí tiene menos efectos secundarios, sobre todo de las náuseas y de los vómitos, sobre todo por la recepción a nivel de los receptores de los cuales actúa, ¿no? Entonces, esto es importante tener presente sobre el uso del manejo, en este caso, del dolor. Ahora, también está relacionado, que lo voy a pasar muy someramente, el vómito relacionado con la quimioterapia o radioterapia, en las cuales podemos presentar vómitos de forma aguda o tardíos. La diferencia es
el tiempo en el cual se puede presentar. Los agudos son las primeras 24 horas y este tendría un efecto directo sobre la zona quimiorreceptora que lo mencioné dentro de la fisiopatología, mientras que los tardíos que se presentan pasadas las 24 horas tendrían un efecto directo sobre la zona gastrointestinal y un porcentaje menor sobre la zona quimiorreceptora. También en diapositivas anteriores mencioné que a nivel de corteza también hay un vómito desarrollado de forma anticipada en aquellas personas que ya han recibido previamente ese tipo de terapia. Y esto está relacionado, o la zona en la cual se puede ser el detonante o el estimulante es a nivel de la corteza cerebral. Ahora, para hacer un buen diagnóstico de una persona que está cursando con síntomas tanto de náusea como de vómito, se describe que tenemos que hacer primero primer lugar, una buena anamnesis, en la cual vamos a tener que determinar la intensidad de este síntoma. La catalogamos del 1 al 10 dentro de la escala de LESAT, en la cual uno de los síntomas descritos es la presencia de náuseas. Tenemos que identificar la frecuencia, en qué momento es que se está presentando, la intensidad y la duración. Tenemos que identificar también el hábito intestinal del paciente, verificando también qué fármacos son los que está utilizando en este momento. Durante la evaluación ya médica, pasaremos al examen físico, en donde tendremos que evaluar, siendo muy importante, el estado nutricional frente al paciente que nos estamos encontrando, si está correctamente hidratado, descartar si hay alguna obstrucción intestinal, verificar el nivel de Glasgow para poder identificar si hay algún compromiso del sistema nervioso central, si hay cierta desorientación o delirium, para que nos pueda orientar si hay alguna alteración metabólica que podría estar desencadenando este cuadro. Y dentro de las pruebas complementarias es muy importante realizarlo, pero siempre y cuando el cuadro en sí lo amerite y la situación clínica también del paciente. Nos podemos ayudar en este caso de una radiografía de abdomen, una tomografía cerebral, análisis para identificar alteración electrolítica o tal vez hay una elevación de la urea, de la creatinina, dentro de lo que vendría a ser la falla renal, elevación del calcio, que es lo más común, aunque también podemos encontrar hipocalcemia y una alteración hepática que podría estar generando o desencadenando este síntoma. Ahora, si hablamos ya del tratamiento, en la diapositiva podemos verificar distintos fármacos que se nos hacen habituales o muy comunes durante el día a día en el manejo de las náuseas y los vómitos. Se ha mencionado acá eh, la forma, la forma de presentación en la cual están estos medicamentos, las podemos tener accesibilidad. El dimenhidrinato sería más para un paciente que podríamos abordarlo de forma oral, de vía oral. La dosis en la cual estaría recomendada es 50 miligramos cada 4, cada 6 horas. El haloperidol es un medicamento que lo utilizamos mucho dentro de lo que es la atención paliativa, tanto en gotas como en presentación, como ya en la vía subcutánea, que es más fácil el acceso y también la respuesta a este síntoma. Cabe mencionar que en la literatura, dentro de lo que son los antieméticos de primera línea utilizados, tenemos al haloperidol y a la metoclopramida. Dentro de lo que es la metoclopramida, en las presentaciones que nosotros podemos contar, está en ampolla, en tabletas, siempre se opta o se maneja mejor el tema de la vía subcutánea para el control de los síntomas. Se puede iniciar con 10 miligramos cada 6 horas, perdón, cada 8 horas o incluso acortarlo cada 6 horas, de acuerdo a cómo controle la sintomatología del paciente. También tenemos la alternativa de la domperidona, esta no contamos en Padomi al menos, pero sí está dentro de la literatura como una buena opción de tratamiento cuando no hay una buena respuesta con la metoclopramida. La escopolamina también está descrita dentro del uso para el manejo de los vómitos. Sí se describe mejor utilizarlo en la atención paliativa dentro de lo que es una infusión continua y en el caso que no podamos utilizar una infusión continua porque no tengamos el material, podemos utilizarlo en bolos dentro de lo que es la vía subcutánea. En la misma diapositiva también pueden leer que si es que no hay un control con un fármaco antiemético, se puede utilizar en combinación hasta con dos antieméticos, si fuese el caso, y está descrito que hasta un 30% de pacientes que presentan estos síntomas van a necesitar el,
el uso de 2 antieméticos para controlar este síntoma. Ahora, otra cosa importante que también debemos tener presente es que si vamos a entrar en una infusión continua con el paciente, hay ciertos medicamentos que no podemos combinar. Si bien se pueden administrar por vía subcutánea, pero por lo que precipitan no es lo idóneo. Entonces, dentro de la preparación en una infusión sí podemos combinar el haloperidol con la metoclopramida y la oscopolamina. Dentro de lo que vendría a ser los corticoides, que está descrito también la ayuda que nos brindan, podremos utilizar la vía subcutánea de dexametasona y ondansetron, pero no dentro de una infusión. Esto sí no se puede mezclar con la dexametasona porque al ser precipita mucho y obstruye la vía subcutánea y malogra la infusión. Entonces no está utilizado dentro de infusión, pero sí se podría colocar en bolos. Y acá dentro del tratamiento también está mencionando la colocación de unas zonas nasogástricas por vómitos, pero solamente cuando pensamos en una obstrucción gástrica total. La elección correcta del tratamiento, si nosotros nos ponemos a pensar, vendría a ser de acuerdo a lo que nosotros pensemos en la fisiopatología que podría estar desencadenando el síntoma del vómito y de acuerdo a los receptores ya descritos. Eso sería lo ideal, buscar la causa y el origen para utilizar el fármaco correcto. Pero dentro de lo que es la atención paliativa, se ha visto que no necesariamente utilizando el fármaco de acuerdo a los receptores y pensando en el origen va a ser 100% eficaz. Entonces se acepta la combinación o en todo caso se acepta que nosotros como conducta general utilicemos o tengamos presente 2 medicamentos siempre para iniciar para controlar este síntoma, que es la metoclopramida y el haloperidol. Estos son dentro de los fármacos ya descritos que podríamos utilizar como antieméticos, están los antagonistas de los receptores de dopaminas. Tenemos de la histamina, la serotonina y los muscarínicos. Ahora, dentro de los antieméticos, como ya he mencionado, tenemos al haloperidol como un neuroléptico que va a actuar principalmente a nivel de la zona postrena, que está en la base del cuarto ventrículo, también conocida como zona quimiorreceptora. Este es un medicamento de primera línea. Se menciona que la dosis inicial debemos empezar de 1,5 miligramos a 3 miligramos. La dosis máxima está descrita en la literatura que podríamos utilizar hasta 15 miligramos por día, pero también a la vez, según estudios reportados, se ha visto que habría poco beneficio utilizarlo de más de 5 miligramos al día, pero a pesar de esos estudios en los cuales nos digan que mencionen que el beneficio sea poco pasada esta cantidad de miligramos, sí está indicado utilizarlo hasta 15 miligramos. O en su defecto, podríamos cambiar de antiemético o asociarlo con algún otro antiemético dentro de lo que es la infusión o en bolos también. Otra, dentro de la literatura también se menciona que podemos utilizar como alternativa la olanzapina, pero teniendo la vía de presentación, nos quedamos cortos, entonces la mejor asociación sería o cambio de tipo de la misma presentación por la vía de administración es a la que me estoy refiriendo, o si no, asociarlo a otro antiemético. Pasemos acerca de lo que es la metoclopramida. Los cinéticos que se describen como la domperidona. Estos van a favorecer, lo que van a hacer es favorecer el vaciamiento gástrico, van a aumentar la motilidad del esófago y disminuyen el tiempo del tránsito a nivel del intestino delgado. Dentro de los estudios, la metoclopramida es el antiemético más estudiado. Tenemos en varias presentaciones. El efecto secundario podría ser un poco de somnolencia o algo de hipotensión postural. Y a mayores dosis ya se podría presentar algunos síntomas extrapiramidales, a diferencia de la presentación de la domperidona, que al no pasar la barrera encefálica no va a causar estos síntomas. Y también la diferencia con la metoclopramida es que el tiempo de vida media es mayor. Dentro de los esteroides hay estudios en los cuales hemos utilizado, en los cuales nos ayuda en ciertas enfermedades o patologías
como la obstrucción intestinal, es muy frecuente en ciertas patologías o neoplasias, perdón, a nivel de lo que es el tubo gástrico, intestinal también. Y también está descrita el manejo de este síntoma cuando hay presencia de metástasis cerebral. En los pacientes que entran a quimioterapia, se ha descrito que mejora o potencia el efecto antiemético de la metoclopramida. Y podríamos empezar con dosis que van de 30 miligramos cada 24 horas hasta 16 miligramos cada 24 horas. El uso del esteroide debería ser solamente limitado, no deberíamos elevar su uso, salvo necesidades muy necesarias, pero se pautan dosis altas y progresivamente ir en descenso hasta que ya el síntoma esté controlado y podamos manejarlo solamente con un antiemético, quitando en este caso, la zona. Tenemos también descritos y en estudios el uso del ondansetron y el ondansetron como buenos antieméticos en aquellos pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia. Se ha descrito y hay estudios recientes, pero no con largo data, en las cuales también podrían verse beneficiados del ondansetron en aquellos que tienen obstrucción intestinal o insuficiencia renal, pero la dosificación deberíamos empezar a partir de 8 miligramos, podríamos estarlo hasta cada 6 horas, eh, pero los efectos que podríamos tener a la larga, según los estudios, solamente es bastante limitado. Pero sí hay mayores estudios relacionados con respecto al tratamiento en pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia. Hablamos también, habíamos mencionado acerca del vómito anticipado, en los cuales sí está prescrito que podamos iniciar algunas benzodiazepinas a dosis bajas para poder controlar y manejar el estrés y la ansiedad en aquellos pacientes, evitando el detonante del vómito. También tenemos pacientes que cursan con síndrome ansioso depresivo, y la mirtazapina es un fármaco que nos ayudaría a dosis bajas. Podríamos empezar con un cuarto de tableta cada 24 horas como manejo antiemético o antinauseoso. Las consideraciones para el tema del tratamiento es que tenemos que tener presente es que si vamos a utilizar algún opioide deberíamos sí asociar un antiemético, más aún si tenemos antecedentes de que, que es un paciente que ya ha cursado con vómitos o con náuseas. Se empieza siempre por la vía oral, siempre y cuando el paciente tolere y no tenga o una mala absorción gastrointestinal o una estasis gástrica. Y siempre deberíamos pautar el tratamiento en horarios, nunca condicional. Una vez controlado este síntoma, la opción y la alternativa que tenemos es poder ir regulando la dosificación, o sea, ir bajando la dosis o la frecuencia de este medicamento. Ahora, también tenemos opciones no farmacológicas para evitar estos dos síntomas, dentro de los que se ha descrito el evitar alimentos que sean muy grasosos o picantes o salados. También el olor de los alimentos, los sabores fuertes, también hay que evitarlos. Deberíamos ofrecer porciones fraccionadas en pocas cantidades del mismo alimento. Hay muchos pacientes a la vez que tienen UPPs, úlceras por presión o heridas, las cuales el mal olor también está descrito que es un desencadenante de este síntoma. Entonces deberíamos tener el control del mal olor de estas heridas. Bueno, en la atención paliativa, en todo lo que vendría a ser lesiones tumorales, manejamos con el metronidazol triturado, por poder colocarlo dentro de las lesiones o las heridas exudativas y malolientes. También se ha descrito las técnicas de relajación, incluidas la musicoterapia y también la acupuntura. Entonces, ya para finalizar, tenemos que tener presente que estos dos síntomas van a estar presentes en un alto porcentaje, sobre todo en los pacientes con cáncer, pero también llega a ser bastante
molesto en un porcentaje de un 25% en los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. Tenemos múltiples etiologías que podrían desencadenar este síntoma, en los cuales tenemos que tener presente sí la fisiopatología y en base a eso podernos orientar del medicamento que podríamos utilizar, pero como ya he mencionado, tener presente que en la primera línea tenemos para el uso el haloperidol y la metoclopramida. Se puede hacer dualidad, sí se puede hacer como se los he mencionado, se pueden administrar en bolos, se pueden administrar en forma infusión, si hablo de la vía subcutánea, se pueden administrar por vía endovenosa y también tenemos presentaciones en tabletas, en gotas. Las principales causas siempre tenemos que buscarlas, habitualmente siempre son secundarias, que podrían ser por el propio tratamiento que esté recibiendo o por alguna alteración metabólica, algún electrolito alterado, algunos signos de urea elevada, también las gastroparesias que puede condicionar el mismo tratamiento, las metástasis, que es muy común también dentro de lo que es la atención paliativa. Tenemos que buscar siempre si hay una causa que esté originando este síntoma y si es de forma, si es una causa reversible, lo tenemos que tratar, no solamente tratar de buscar el antiemético y darle, sino siempre tenemos que hacer una buena anamnesis para identificar causas reversibles. Y en los pacientes que están en situación de últimos días, podríamos utilizar estos dos medicamentos, tanto la metoclopramida como el haloperidol, que siendo la vía más accesible, la vía subcutánea, son medicamentos de fácil administración y en las dosis que se han mencionado previamente en las diapositivas anteriores. Entonces me parece que esta es la última diapositiva. Sí, esta es la última. Muchas gracias, doctora No, Lorena. Quería hacerle una breve pregunta. Nosotros como Centro Nacional de Salud Renal hemos pedido que nos incluyan en las redes paliativas. Sin embargo, los pacientes que nosotros vemos que optan por retiro de diálisis son pocos, ¿no? 1 o 2 por año. En su experiencia, en la atención de pacientes con cuidados paliativos, ¿cuántos pacientes ven ustedes que tengan enfermedad renal crónica avanzada? ¿Qué es de digamos, cuidado paliativo? sí, mire, tenemos ahora Hospital en Casa de Padomi, está viendo pacientes que son dados de alta de los tres hospitales grandes, Sabogal, Almenara y Rebagliati. Hemos empezado con el trabajo más en Rebagliati. Tengo entendido que ya han hecho coordinaciones con los jefes de la unidad y nos han referido a aquellos pacientes en los cuales ya por decisión tanto propia del paciente como de la familia, por la situación en la cual ven a su familiar, han pasado con nosotros a una atención netamente paliativa y en casa. Eso quiere decir que ya no diálisis. No tenemos mucha casuística o no hemos visto muchos pacientes. Le diré pues que digamos, de unos 10 pacientes que vemos en cuidados paliativos, entre 1 o 2 pacientes pueden ser pacientes renales en los cuales ya no van a dializar. Poco a poco es un trabajo que se ha ido eh, realizando con la familia también para el proceso mismo de esta situación en el cual va a devenir el paciente, ¿no? Irlos preparando. Nosotros contamos con profesionales en psicología, tenemos, bueno, en realidad tenemos nutrición, servicio social, pero en estos casos, en estos pacientes, trabajamos más con la psicóloga y con las atenciones de visita presencial que pueda tener del médico y de la enfermera. Pero sí, como le digo, poco a poco ya hemos estado ahondando o abordando más a estos pacientes, pero no es que le diga que todavía estamos en unos inicios de lo que es esta situación ya de terminalidad y de no diálisis para que pasen netamente con nosotros a domicilio.